Sermón de la Montaña, ¿ya? Y aquí vemos a Jesús reuniendo a su pueblo. Vimos también que las bienaventuranzas reflejan el carácter del cristiano. Y vimos cómo este evangelio influye también, representado como una luz en el monte que no se puede esconder. Y también como la sal que preserva, ¿ya? Y con Javo entramos a una sección que se llama la justicia del cristiano. Y ahí vimos qué enseña Cristo acerca de la ley. Y cómo nosotros debemos relacionarnos como su pueblo con la ley. Y Cristo en esos versículos enseña explícitamente que no viene a abrogar la ley, sino que viene a cumplirla. Y así que eso nosotros es lo que debemos enseñar, ¿ya? Y esta declaración es fundamental porque una lectura superficial de estos pasajes nos podría llevar a pensar que cuando Cristo dice, oíste que fue dicho, pero yo les digo, está descartando la ley para la vida del creyente o de su pueblo y trayendo cosas nuevas. Pero esta interpretación es errónea. Cristo no está descartando la ley. Jesús está contrastando las interpretaciones y tradiciones antojadizas y convenientes que habían en esos tiempos. Y los discípulos en el monte recibían esta enseñanza. Esa era la enseñanza que había. Jesús contrasta eso y nos trae la interpretación correcta de la ley, ¿ya? Entonces acá estamos viendo cuán profundos son los mandamientos del Señor y a dónde realmente apuntan algunos de sus preceptos, que es el caso del sermón de hoy, ¿ya? Y la conclusión, hemos dicho repetidas veces que apuntan al corazón, ¿ya? El título del sermón de hoy es La justicia del cristiano, fidelidad al matrimonio y honestidad en el lenguaje, ¿ya? Vamos a abordar primero los dos versículos. Quisiera contarles que para mí fue un motivo de alegría recibir esta noticia de parte de Diego, que se me daba esta responsabilidad, pero cuando vi la planificación y los versículos, como que es broma, sigo alegre. Pero pensé que es difícil abordar estos temas y me sentí como arrojado a los leones. Pero creo que la enseñanza de Jesús es buena para nosotros, también para la sociedad, para nuestras iglesias. Así que con ese ánimo podemos abordar estos temas que son un poco más difíciles. Y eso es lo bueno de la serie igual, que podemos hablar temas que quizás de otra forma nos saltaríamos. Y así exponemos todo el consejo de Dios, ¿ya? Y como los versículos 31 y 32 son una enseñanza que Mateo registra un poco más adelante, voy a dar lectura también a esos pasajes a medida que vayamos avanzando. Este es un diálogo que tienen los fariseos con Jesús. Dice Mateo 19:3, entonces vinieron a él los fariseos y tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y aquí la pregunta de los fariseos deja en evidencia enseguida la interpretación que le daban a unos versículos que están en Deuteronomio 24, donde dice que si un hombre encuentra algo indecente en su mujer y se divorcia y hay un matrimonio entre medio, no la puede volver a tomar por esposa. Y ellos ampliaban este término que era algo indecente y finalmente decían que la causa para el divorcio podría ser cualquier cosa, ¿ya? Entonces ellos decían, si mi esposa ya no me es tan atractiva como cuando recién me casé, cosa que no es mi caso ni el de ninguno de ustedes acá, si tenemos choque de carácter, si hay discusiones, opinamos diferente siempre en la toma de decisiones o cosas más triviales como que ronca mucho, deja arriba la taza. Según estos fariseos dicen que podríamos divorciarnos. Y ellos querían saber si Jesús estaba de acuerdo con esta interpretación que les daban, ¿ya? Pero la respuesta del Señor es reveladora, ¿cierto? Él opina e interpreta estos versículos de manera completamente diferente, ¿ya? Él lo interpreta de la manera correcta, ¿ya? Fíjese que los fariseos estaban preocupados por las causas que permiten y hacen lícito un divorcio, y Jesús con su respuesta los manda al Génesis. En el fondo no es una respuesta, él va a la institución del matrimonio. Los versículos siguientes dicen, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
¿Ya? Cuando Dios hizo al hombre y la mujer, y trajo a la mujer al hombre, ¿cierto? Se unieron en una sola carne. Y aquí el Señor nos está diciendo que esta institución es exclusiva entre un hombre y una mujer, ¿cierto? El primer punto es que es exclusiva, ¿ya? Y entonces ahí se establece que dejen padre y madre y se unan en matrimonio, ¿cierto? Y aquí mismo en Mateo 19:6, en la conversación que tiene con los fariseos, Jesús interpreta estos versículos diciendo que por lo tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. ¿Por qué? Porque ahora son uno. Entonces, aparte de exclusivo, es algo que es permanente. Eso es el matrimonio, ¿cierto? Fíjese que hoy la juventud en términos generales igual no se casa porque lo entiende así. Yo he conversado con varios amigos y lo entienden así porque no quieren tener una relación exclusiva con una persona en donde estén 100% comprometidos, ni tampoco perpetua, porque cualquier cosa indecorosa entonces que yo encuentre en mi pareja, como no estoy casado, chao, ¿cierto? Entonces, nosotros que hemos creído en el Señor, nosotros que confesamos ser su iglesia, con mayor razón deberíamos entenderlo de esta forma. Porque fíjese que esto tampoco es algo de religiones o de nuestra religión. Jesús apunta al Génesis. El Génesis es normativo para nuestra vida y para la realidad. Esto es una cuestión de diseño, ¿ya? Así es como funciona la realidad. Y esto no es solo para nosotros, sino que para todos. Amén. Lo segundo es que los fariseos están llamando mandamiento a lo que en realidad en Deuteronomio 24, de donde sacaban esta enseñanza, es un consenso. Permiso, Bárbara. Están llamando mandamiento a un consenso. Ahí le preguntan, ¿por qué entonces mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Y aquí los fariseos están citando un texto fuera de contexto. El énfasis en Deuteronomio es prohibir que vuelva a tomarla por esposa si ya se había divorciado y había un matrimonio entre medio. ¿Ya? Ese es el imperativo en este pasaje en Deuteronomio. ¿Ya? No hay mandamiento para divorciarse. Esta porción de la Escritura reconoce que estas cosas pasan y las regula. ¿Ya? Algunos interpretan que puede ser para advertirnos de decisiones impulsivas al casarse o al estar pensando en divorcio. O pudo significar que si hubo una causa suficiente para divorciarte, no debería haber una razón suficiente para volver a unirte. O también, que es por la que me inclino yo, que quizás puede ser para proteger a la mujer de ser tratada como objeto, repudiándola, volviéndola a traer, después volviéndola a despedir, ¿cierto? En estos tiempos que sabemos que eran tan patriarcales y diferentes a los nuestros. Pero en Deuteronomio 24 no hay estímulo para divorciarse. Es otro el énfasis que tiene el pasaje. Y Jesús reconoce que esta era una instrucción divina que se permitió. ¿Por qué? Por la dureza de nuestros corazones. ¿Ya? Por eso Jesús aquí interpreta que Moisés les permitió, pero en ningún momento les mandó a divorciarse. ¿Y por qué? Porque al principio no fue así. Y aquí alude de nuevo al Génesis. ¿Ya? ¿No les parece interesante que los fariseos querían vivir desordenadamente en esta área y al mismo tiempo querían aparentar una gran piedad, una sabiduría y una completa obediencia a la ley? En realidad no reconocer su pecado y su deslealtad los llevó a distorsionar la Biblia para acomodarla y poder así mantener su posición. Y pregunto, ¿podemos caer en esto nosotros igual? ¿Querer encontrar excusas en la Escritura para justificar nuestra situación? ¿Justificar nuestras decisiones? Hermanos, les exhorto a que al menos seamos honestos en esto, porque todos podemos tener dificultades matrimoniales o de cualquier otro ámbito, pero esto parte por reconocer, no por justificarse, por autojustificarse. No busques algún versículo para excusarte, porque si lo encuentras va a ser porque estás haciendo lo mismo que los fariseos. Estás mutilando la Biblia, estás sacando los textos fuera de contexto. ¿Ya? Y aquí Jesús está dejando claro que no hay mandamiento de divorcio. No hay mandamiento de repudio a tu esposo ni a tu esposa, ¿ya? Y para concluir los dos primeros versículos que hablan sobre este tema, podemos considerar que los fariseos tomaron el divorcio a la ligera, mientras que Jesús se lo tomaba en serio. Llamaba adulterio
a todo matrimonio nuevo después del divorcio, con solamente una excepción, ¿ya? Y en esta discusión con los fariseos que estamos citando y en el Sermón del Monte, la declaración es prácticamente la misma. Ya vamos a leer la de Mateo 5, en el Sermón del Monte. Dice, pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces habíamos dicho que el matrimonio es por una parte exclusivo entre un hombre y una mujer y permanente, que no se puede disolver, ¿ya? Que Dios es quien lo instituyó, y la conclusión lógica es que si te divorcias, si te casas nuevamente o te casas con una persona que está divorciada, es una relación prohibida, porque en realidad ante los ojos del Señor no hay una desvinculación. Por más que nuestras leyes lo permitan, el matrimonio es un vínculo que Dios establece. Y está diciendo que son una sola carne, que no se puede disolver. Pero, salvo por causa de fornicación. Y esta es la cláusula que le llaman la cláusula de excepción, ¿ya? Y hay una discusión sobre la amplitud o el significado de la palabra fornicación en este texto, que en el griego es porneia, ¿cierto? ¿Ya? Y aquí tenemos una vitrina de doctrinas. Ahí me salió lo poeta, una vitrina de doctrinas. Desde los que piensan que el divorcio está absolutamente prohibido, hasta los que piensan como los fariseos, porque cualquier causa en realidad permite un divorcio legítimo, ¿ya? Pero sí incluye adulterio, incluye fornicación. Pablo se refirió también a este tema más adelante en Corintios, hablando sobre el abandono, diciendo en semejantes casos. Entonces ahí como que se amplía un poco este término y dice que la víctima no está sujeta a servidumbre. Y aquí yo creo que no hay una contradicción con Jesús en Pablo, sino que una extensión de este término, ¿ya? Porque no pensemos la fidelidad sexual como una simple cuestión de relaciones físicas. Y en el sermón anterior vimos que incluso significaba mucho más que eso, ¿ya? Por lo tanto, entendamos que el que abandona está dejando todos sus deberes, no solamente el deber conyugal. Y esto es inmoral, ¿no? Ahora, como sí tiene que ver con el físico, y esto es mi opinión, la violencia y el abuso. ¿Qué pasa? Tenemos que conversarlo igual, porque no es cualquier cosa como las cosas que apelaban los fariseos, ¿ya? En mi opinión, también constituyen inmoralidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo en el matrimonio está hecho para el deleite, para el servicio y para el gozo. Y con el abuso y la violencia, difícilmente la parte víctima podrá percibirlo de esa forma de parte de su cónyuge, ¿ya? Ahora pienso, es un motivo de divorcio, pero ¿permite un nuevo matrimonio? Prefiero dejar abierto este punto. Por mi parte, yo creo que sí, ¿ya? Pero de nuevo, cuidado con la amplitud que le damos a estos términos, porque no vaya a ser que terminemos reflexionando igual que los fariseos, que por cualquier causa. Entonces tenemos que dedicarnos a escudriñar bien la Escritura en estas partes que son más difíciles, más delicadas, ¿ya? Entonces, ¿qué enseña Jesús? Que si estoy pensando en divorcio y esta palabra abunda en mi boca y la tomo a la ligera, estoy siendo irresponsable, ¿ya? Y eso, ¿por qué? Porque me va a conducir a mí y a mi cónyuge al adulterio, ¿ya? La única forma de volver a casarse sin quebrantar el séptimo mandamiento es que la razón de mi divorcio sea un pecado sexual grave o abandono, si añadimos lo de Pablo. En ese caso, Dios permite el divorcio y el nuevo casamiento. Pero volviendo, porque me estoy yendo en las cláusulas, igual que los fariseos, ¿cierto? El énfasis de Jesús en todo este debate siempre fue la institución del matrimonio, más que las causas que podrían permitir un divorcio. Y si Cristo nos trae un mensaje de reconciliación, y si en el amplio contexto de la enseñanza de Jesucristo nos habla de amarnos, de perdonarnos los unos a los otros, lo más probable es que entendiendo y abrazando esta enseñanza de Cristo, la discusión sobre el divorcio se vuelva innecesaria. Así es, aunque nos cueste reconocerlo. Así que cuando hablamos de esto debemos partir por ahí también, por donde empezó Jesús, por la institución del matrimonio. ¿Qué es lo que significa? Y solamente ahí, entendiendo eso,
podemos, lamentándolo, empezar a hablar de divorcio, ¿ya? Ahora, si ves que tu cónyuge tiene dificultades con el trato, con el control de su ira, con las cosas que ve en internet, busca ayuda, hermano. Busca ayuda, hermana. ¿Ya? Este tema no tiene que ser tabú en la iglesia. Y no va a haber funa, porque sería añadir pecado sobre pecado. ¿Ya? Está mal que tu primer pensamiento sea desistir del pacto en cualquier conflicto. Van a haber dificultades. Nos va a costar reencontrar nuestro carácter. Quizás el camino se ponga cuesta arriba, pero aquí habemos varios casados, sabemos que el matrimonio es súper, súper, súper difícil. También, amados hermanos, tenemos la responsabilidad de confesar nuestros pecados. Confesar que hemos sido negligentes en nuestro pacto matrimonial y de nuevo buscar asistencia y acompañamiento. Pausar quizás todas las grandes actividades que tengo en mi vida cotidiana y dedicar activamente tiempo a esto. Sí, Jesús da una cláusula. Pablo también habla del abandono en 1 Corintios 7:15, pero son concesiones, hermano. Aquí Dios no te está llamando a tomar esto como primer recurso. Dios llama a la reconciliación, ¿ya? Ese es el mandato que tenemos aquí. El divorcio es el último recurso, no el primero. Y en eso, mire qué curioso, la mayoría está de acuerdo. Hay que destacar esto porque es difícil que se pongan de acuerdo los teólogos, ¿no? El divorcio es el último recurso, ¿ya? Y finalmente Jesús se lo toma en serio, ¿ya? No seamos negligentes. No podemos ser dejados a nuestras propias expensas o a nuestras propias opiniones. Debemos buscar remediar estas situaciones, tanto de la parte que está en dificultad, como la responsabilidad también del liderazgo de remediar estas situaciones, de buscar acompañar y también disciplinar, porque digamos que si no es el primer recurso, tampoco vamos a desconocer la conducta rebelde, la conducta pecaminosa o incluso violenta de algún hermano. Pero la disciplina siempre es con el fin de la restauración del hermano, ¿ya? ¿Por qué? Porque a eso nos llamó el Señor, ese es el mandato, reconciliarnos, ¿ya? Así que invierte en restaurar, cuidar y alimentar tu matrimonio. Busca todos los medios. Y lo último que te quiero decir es que también dejar esto fuera, tu dificultad fuera de tu comunidad de fe, es un error, porque si a Jesús le importa, a nosotros como comunidad también nos debe importar. Amén. Eso con respecto a los dos primeros versículos. Ahora abordemos la siguiente sección que va desde el 33 al 37. Dice el 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Si leemos esto, podemos pensar que está bien. De hecho está bien, cumplirás al Señor tus juramentos, es una enseñanza correcta. Y hay varias porciones de la Escritura que hablan de esto. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. No jurarás falsamente por mi nombre. Cuando alguien hiciere voto a Jehová, no quebrantará su palabra, etc. Yo creo que todos entendemos lo que quieren decir estos versículos. Es sencillo. Cumple tus juramentos, cumple tus votos y no hagas votos si después los vas a estar rompiendo. Eso es lo que está prohibiendo estos pasajes. Pero los fariseos creen que engañan a Dios y astutamente centran la atención en la fórmula. Al Señor cúmplelos, en el nombre de Jehová tu Dios, por mi nombre, cuando los votos son a Jehová, desviando la atención del voto y del juramento en sí. Entonces, si yo hago un juramento sin involucrar el nombre de Dios, estoy libre de cumplir o no lo que estoy diciendo. Eso era lo que decían los fariseos. Y en esta parte me acuerdo de que cuando era niño se usaba este signo. ¿Qué pasa si yo le digo a la Elcita, hasta en la clase, a la Elcita le digo, Elcita, te juro que a fin de año concretamos la salida que te vengo hablando desde enero? Puedo fallar a mi juramento porque tengo este símbolo en mi mano. Pero si le digo, te juro por mi amita, ahí sí que no.
Ahí no le puedo fallar, ¿ya? Cuando me juraban así, yo pedía que tuvieran las manos al frente para verlo, pero cruzaban los dedos de los pies. Así que igual podían fallar, ¿ya? Esa es como la versión secular de lo que pensaban los fariseos, se centraban en la fórmula, ¿ya? Pero Jesús desprecia este razonamiento. Lo desprecia, es una palabra fuerte. Y más adelante hay un ay para los fariseos que piensan de esta forma. Y el ay significa maldición y juicio sobre ellos. Y sin duda, para nosotros igual si no nos conformamos a la enseñanza de Cristo. ¿Y cuál es entonces esa enseñanza? Dice el siguiente versículo: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Aquí Jesús, luego de la prohibición, como que desglosa las maneras en que los fariseos juraban para estar libres de cumplir lo que estaban jurando. Pero no importa las fórmulas que hagamos, nos dice Cristo, no se puede evitar hacer referencia a Dios, porque el mundo es de Dios y nosotros también somos de Dios. Además, podemos ver que los fariseos tomaban bastante a la ligera el juramento, porque al final si se usa, van a tener que inventar fórmulas más grandes para atar sus palabras, más exageradas. Te juro por mi perro, por mi gato, por mi mamá, por mi tío, por el ángel Gabriel y sus vestiduras blancas y sus plumas. Y estos son ejemplos nomás, hermanos, porque no podemos jurar por cualquier cosa y no podemos tampoco jurar en cualquier situación. Hay que tomarle el peso a lo que es el juramento y como dato le dejo encargado que lea la confesión, porque hay un capítulo dedicado a los juramentos donde ya profundiza más en este tema. ¿Ya? Daré lectura a los últimos versículos, pero voy a sacar estas fórmulas que usaban los fariseos. Ya estas fórmulas de que por el cielo, por la tierra, etc. ¿Ya? Dice, no juréis en ninguna manera, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. ¿Ya? Como ya hemos dicho, Jesús acá no está descartando la ley. Porque algunos se toman de esto para decir que está absolutamente prohibido jurar. En cualquier manera. Lo que es más que sí, sí y no, no, procede del mal. Pero si somos cuidadosos, no dijo lo que es más de esto es pecado. ¿Y cuál es la diferencia? Así como en el matrimonio, Dios creó el matrimonio para ser exclusivo y permanente, la caída corrompió toda esta realidad y se abrieron posibilidades y situaciones lamentables en las que tenemos que conversar de este tema. Porque si en el reino de Dios no hay adulterio, fornicación, vicios, violencia, y al contrario hay un correcto trato, preocupación, y se le tiene el estima y el honor que corresponde al matrimonio, no existe el divorcio. Así que en ese sentido, esto procede del mal. ¿Ya? Asimismo, Dios creó el lenguaje, las palabras, las expresiones, todo esto para que fuéramos honestos, para decir la verdad, para cumplir lo que dices, ¿ya? Pero entre esa realidad y la nuestra también está este pequeño detalle que se llama caída. Nos volvimos deshonestos, nuestras palabras son humo, hacemos perjurio, fallamos nuestros compromisos, mentimos, y todo esto centrando la vista en mí mismo, porque no voy a fallar un juramento para perjudicarme a mí mismo. Todo es en honor de mi bienestar personal, de mi salud, de mi gloria, porque mi nombre es el que tiene que permanecer. Amén. Qué triste situación. Entonces Dios permite los juramentos debido a ¿qué? A nuestra falta de veracidad. Producto de la caída nos volvimos faltos de veracidad. Y aquí se escucha un eco de la voz de Jesús diciendo, en el principio no era así. No eran necesarios los juramentos porque habíamos sido creados para la honestidad. ¿Ya? Y aquí hay un paréntesis. Entonces, ¿por qué Dios jura? ¿Le falta veracidad a Dios? ¿Le falta? No, no le falta veracidad a Dios. Este viene siendo el único caso en que el juramento es por nuestra falta
O sea, por nuestra incredulidad. ¿Ya? Cierre paréntesis. Ahora, si somos fariseos, podríamos pensar entonces, mejor no juremos, así no estamos atados a cumplir lo que decimos. Y esto me hace acordarme de un pastor que escuché en un podcast, que cuando le preguntaban cuáles son las personas que le desagradaban, él dijo, las personas que de repente cuando conversas con él, te dicen honestamente. Y le preguntaron por qué. Y decía él, porque implica que únicamente lo que dice después de honestamente es honesto. Si llevas una hora conversando con él y de repente te dice honestamente, todo lo demás es dudoso. Así que al demandarse juramento o al yo atar mi declaración a un juramento, en realidad es una triste confesión de nuestra deshonestidad. Y para la persona que lo demanda soy poco confiable. Así que cuando alguien le diga a usted, ¿me lo juras? Es porque en realidad esa persona no confía en usted. Necesita que usted declare sus palabras a través de un juramento. Y esto es con justa razón, porque debemos reconocer que somos deshonestos. Así que deberíamos limpiar nuestro lenguaje de tal manera de que nunca nadie nos pida un juramento. Y los juramentos no son para conversaciones mutuas. Pero faltamos a la verdad. Mentimos descaradamente, ¿cierto? Faltamos a la verdad. Fallo a la paz cuando le digo, hija, estoy evaluando esto y en realidad no estoy evaluando, la estoy desplazando. Fallo a mi esposa cuando le digo que voy a llegar a cierta hora y ya no me cree. Fallo a mi jefe en los plazos, fallo a mi amigo, fallo y de esta forma fallo a Dios en mis palabras. Estoy siendo deshonesto. Y a esto le añado de que más encima he tenido compromisos con Dios directamente que también he fallado. Esta es una confesión, pero creo que si cada uno de nosotros nos examinamos ahora mismo, en realidad estoy seguro que en esto no estoy solo. Todos nosotros hemos fallado. Y a la luz de estos dos preceptos, hemos visto que no hay ninguno justo, ni aún uno, ni en esta sala, ni en las de adentro, no hay ninguno. Estamos todos destituidos de la gloria de Dios a la luz de estos dos preceptos. Y yo puedo pensar en cómo puedo remediar esto y decir con esta actitud, en lo que toca, si no cumplo me voy a ir al infierno, así que voy a tratar de obedecer. Y eso es algo que también estamos viendo con los intermedios, de que Dios demanda deleite en la ley. ¿Cómo? ¿Cómo consigo deleite en la ley? Con tantas leyes que son inalcanzables para mí, con este estándar tan alto, con un Dios tan inmensamente santo, este Dios que me incomoda en gran manera, ¿cómo consigo deleite en la ley? Y la respuesta es en el Evangelio. Y es que Dios se hizo hombre para cumplir su juramento, para cumplir con su compromiso de apartar un pueblo para sí. Y este pueblo en la Biblia es mencionado como una esposa rebelde que escapa de la seguridad que tiene en Dios, entregándose a adulterar con ídolos, con manchar sus vestidos, con cubrirlos de inmundicia, de iniquidad, de injusticia, de egocentrismo. Todos nosotros, hermanos. Aquí a ninguno de nosotros Dios lo llamó desde un palacio. A ninguno. Todos venimos de lo vil y menospreciado. Y Dios tiene todos los motivos para dejarte a tu suerte. Porque ni siquiera podemos imaginar lo horrendo, lo fastidioso y lo fétido que es el pecado frente a la presencia santa de un Dios justo. Pero Él cumple su palabra. Vino a rescatar a su esposa, dando la vida por ella, a pesar de ella. Y más encima en Apocalipsis nos dice que se nos ha concedido que vistamos de lino fino, blanco y resplandeciente en las bodas del Cordero, porque Cristo es nuestra justicia. ¿Cómo no voy a amar esta ley que produce tanto gozo en mi vida por mi Salvador que vivió, murió y me viste de su justicia perfecta? Así que
Hermano, ¿has sido defraudado? ¿Has defraudado? ¿Has sido abandonado? Pon tu ojo en Cristo porque Él sí es fiel. Él nunca nos ha fallado. Él ha dicho que no te dejará ni te desamparará y ha dicho que con amor eterno te ha amado. Él nos edificará, nos sostendrá y las aflicciones de hoy no se comparan con lo que vendrá, porque habrá gozo, habrá júbilo, habrá fiesta, celebración y victoria en Cristo. Y tú estás sellado para ese día. ¿Por qué? Porque Él cumple sus compromisos. Él cumple sus palabras. Así que ama esa palabra, confía en sus promesas y deleítate en su ley. Porque la magnitud de las cosas que Cristo consiguió al cumplirla son riquezas que son incalculables para nosotros. No hay mejor inversión que esto. No hay placer más placentero y no hay nada más satisfactorio que estar con el Señor. Y saber que mi salvación está guardada solamente en Él. Y esto es solo por gracia. Amén. Que el Señor les bendiga. Espero que sea de edificación para su vida la palabra del Señor del día de hoy.